Y bien, estamos ahora con Alfonso García Miró, presidente electo de CONFIEP. Alfonso, buenas noches y felicitaciones por esta elección. Hola, Jaime, gracias. Ha habido dos elegidos hoy día. Bueno, ayer Alfonso García Miró y hoy día Francisco I. Bueno, no son comparables, ¿no? Sí, por favor. No tiene nada que ver. Pero en fin, estamos en día de flamantes nuevas autoridades. ¿Cuáles son los objetivos que se propone Alfonso García Miró en la CONFIEP estos 2 años? 4. Concretamente, los 4 de, digamos, cumplimiento y vigilancia permanente. No tienen ningún plazo perentorio y yo esperaría que ojalá la institución pueda mantenerlos a lo largo del tiempo, no importa quién esté al frente. Como de la misma manera, estoy seguro, estos 4 objetivos también se han venido manteniendo o, digamos, priorizando en las anteriores gestiones. Lo único que yo he hecho es tratar de sintetizar en 4 grandes temas el énfasis que le queremos dar a este mandato que nos han dado. El primero, y no tiene ningún orden preferente, ¿no? El primero de ellos es defender a la inversión, promoverla más que defenderla, porque defenderla significaría que está atacada. Yo no creo que hoy día en el Perú la inversión esté atacada en términos generales, aun cuando hay algunas amenazas pequeñas o menores. Pero el tema de promover la inversión como el único vehículo generador de puestos de trabajo, dinero en los bolsillos, mayor crecimiento, mayor sensación de bienestar, por un lado, y por el otro lado, impuestos al gobierno y a los gobiernos regionales y locales que les permitan distribuirlos en sus políticas sociales de la mejor manera posible. Entonces, su doble rol. ¿Cómo va a ser para asegurar eso? Porque, digamos, en teoría uno debería buscar, no sé, una mejor relación con el gobierno, una colaboración público-privada mucho más estrecha para que no haya parálisis, para que se facilite la inversión, para ayudar al propio gobierno a resolver problemas como educación, no sé, infraestructura, asociaciones públicas. ¿Cómo piensas empujar este tema, este objetivo? Bueno, para terminar, primero empaquetar la inversión como un tema de permanente discusión pública sobre la importancia que eso significa para mantener el desarrollo de los últimos 20 años y proyectarlo por los próximos 20 o 50 o indefinidamente. El segundo tema tiene que ver, o el segundo gran objetivo o no me estás respondiendo a la pregunta, entonces. Te estoy respondiendo. Estás pasando al segundo tema. Ya no importa, ya está bien, pasemos al segundo tema. El segundo tema es la pregunta. Es contribuir a destrabar el Estado como obstáculo para la generación de empresas y para la generación de inversiones. Creemos que el Estado necesita un referente público permanente que le diga de afuera qué es lo que está mal desde dentro. El Estado peruano, en muchas partes, quizás en la mayoría, no ha caminado a la misma velocidad que ha caminado el país. No se ha dado cuenta, le ha pasado por encima de la velocidad del crecimiento, y capaz a muchos en el Perú, no solamente el Estado, hay que reconocerlo, nos ha pasado por encima de la velocidad de crecimiento, y no nos hemos dado cuenta de la importancia de tener que acompañar a ese crecimiento para mantener al menos el mismo nivel de bienestar, sino incluso muchas veces, como debiera ser, ponernos un poco por adelante, ¿no? Entonces, destrabar el Estado significa destrabarlo para las inversiones, destrabar para los permisos, destrabar para los conflictos, destrabar para la seguridad. Hay muchos campos dentro de destrabar al Estado. ¿Y eso cómo lo promoverían? ¿Cómo lo harían? Nosotros tenemos en CONFIEP una, digamos, representatividad que no le hemos sabido utilizar bien. Yo estoy de acuerdo que hace 20 o 30 años el sector privado representaba el 20 o el 30% de la economía en el Perú, el otro 70% era el Estado. Entonces, la importancia relativa del sector privado hace 30 años no es la misma que hoy día. Hoy día el sector privado es el 80% de la explicación del crecimiento del Perú o de la economía del Perú. Por tanto, se nos debe reconocer ese rol de relativa importancia y ese, digamos, papel de interlocutor válido para conversar con las autoridades, los líderes de instituciones, todos quienes tengan que ver con el flujo de la economía y del crecimiento en el Perú. Vamos a hacer valer de la mejor manera posible, con la cordialidad que nos corresponde, pero con toda energía, ese, digamos, rol de liderazgo en el crecimiento y la generación de la economía del Perú. Ese es un poco el objetivo que tenemos y la meta. Ojalá que la podamos cumplir, pero al menos comenzamos con esa idea y con ese entusiasmo. El tercer tema es un tema interno. Y de la misma manera como el Estado no ha venido a la misma velocidad que la economía, CONFIEP como institución
tampoco representa en la mente de las personas lo que realmente son las empresas hoy día. La mente de las personas con FIEP es un grupo de grandes empresas dedicadas a ver cómo se benefician en sus intereses y se olvidan del país y se ponen de espaldas y contratan mal y no pagan impuestos. Ese es el Perú de hace 40 años, nuevamente, cuando los problemas en el Perú hace 40 años eran otros. Tenemos, como digo, no me voy a poner a hablar de los problemas de Velasco y compañía, pero todos sabemos lo que significó eso. Hoy día el Perú es otro y la institución no ha sabido, porque nos hemos dedicado a otras cosas y no nos hemos preocupado por reinventarnos internamente, no hemos sabido, digamos, identificarnos con ese nuevo Perú, con esos 2,5 millones de empresarios que hay, quienes tienen exactamente los mismos problemas que las pequeñas, grandes y medianas empresas. Todas tienen los mismos problemas. Para todas la inversión es una oportunidad, para todas el Estado es una traba, para todas las municipalidades es una complicación, para todas los regímenes laborales y los regímenes de flexibilidad hacen la diferencia entre ser competitivos o no. Entonces, la agenda que le corresponde a las primeras 50 empresas, quienes, por cierto, se defienden solas, y eso hay que decirlo bien claramente, no necesitan una institución. Las otras, para ellas está CONFIEP. CONFIEP sí tiene un rol de neutralizar, catalizar los esfuerzos y las iniciativas de todas las empresas, porque no importa el color político que se tenga, en lo empresarial, esos 2,5 millones de empresarios tenemos exactamente las mismas coincidencias y los mismos objetivos. Entonces, por ejemplo, eso significaría que la CONFIEP, digamos, haría una campaña por la flexibilización laboral, por dar una ley general de trabajo que sea mucho más flexible, lo que llaman ahora la flexiseguridad. No me gustan los términos porque se puede malinterpretar. Yo iría un paso más adelante y digamos, a atacar un concepto, ¿ya? Y es que si el Estado, el gobierno, con toda la genuina buena intención, quiere generar políticas sociales de inclusión social, por donde debe comenzar es por la inclusión laboral. No conozco un régimen que, como el que tenemos, que tenga la buena intención de generar inclusión social y no se preocupa por la inclusión laboral. Es la primera inclusión. Los primeros excluidos en el Perú son esa mayoría de informales, subempleados, que sienten que el Estado no los atiende, no les permiten tener las mínimas prestaciones de trabajo que tienen una minoría que pretende, una minoría con todo derecho, pretende ir mejorando sus condiciones y por lo tanto subiéndole la valla a aquellos que no tienen trabajo formal para poder ingresar. Todos los días esos millones de empresarios toman decisiones y dicen, hoy día voy a contratar formalmente o no. Y dependiendo de las condiciones que tenga al frente, contratará algunos formales o contratará algunos informales. Mientras más le suban la valla, menos formales contratará y más informales. Es un tema de inclusión laboral. Todos los trabajadores en el Perú debieran tener, antes que pensar en casa propia, colegio y otros temas muy importantes, debieran pensar en su seguro social, su AFP, su seguro de despido, su régimen de protección contra los despidos injustificados. El kit completo que tiene el trabajador formal en el Perú, que es un kit bastante competitivo, no lo tiene la mayoría de trabajadores en el Perú. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué no enfrentar el tema antes que cualquier otro tema, mucho más complejo, el tema más sencillo, que se comprometa el Estado con los trabajadores informales, que son la gran mayoría, a darles inclusión laboral, a que no se sientan excluidos? En eso tenemos mucho que contribuir nosotros los empresarios. Entonces no voy a hablar de flexibilización porque se puede malinterpretar. Pues eso supone pues una reforma laboral o una reforma de la ley. Supone que el Estado se preocupe por aquellos que no tienen trabajo formal. Sí, pero esa palabra puede querer decir que el Estado les dé trabajo. Porque no, Entonces, que preocupe por dar normas que permitan que en el Perú los informales pasen a ser formales. De acuerdo. Cuarto... El cuarto es, obviamente, para que todo esto pueda funcionar a largo plazo se necesita productividad. Si nosotros no ganamos productividad, y ya estamos llegando a niveles interesantes de productividad que pueden llegar a cierto techo si no se promueve la mejora en los próximos cuadros profesionales en la educación. Nosotros, con el nivel de educación que tenemos actualmente en el Perú, no vamos a poder competir en igualdad de condiciones con dentro de 20 años con los asiáticos, ni con los norteamericanos, ni con los árabes, ni menos con los europeos. Necesitamos un cambio dramático en la educación. Y para eso, felizmente, tenemos una organización privada que se llama Empresarios por la Educación, liderada por un extraordinario empresario emblemático en el Perú, que es el señor José Miguel Morales, que tiene una tarea titánica al frente, tiene
escasos recursos con, digamos, ilimitadas necesidades o expectativas, pero para eso estamos los empresarios también en nuestro rol social, para contribuir a través de este vehículo privado que se llama Empresarios por la Educación, a apoyar al Estado con mejoras en el nivel de educación y con señalarle por a dónde creemos que debe estar la futura nueva oferta laboral para que la demanda de las empresas calce con la calidad educativa y no haya hoy de este divorcio en donde hay un taxista doctor y hay una empresa minera que no puede contratar a un trabajador para mover una maquinaria con sueldos extraordinariamente buenos. Eso no puede ocurrir en el Perú. Es una calamidad. Y eso es un problema de la educación. Entonces, esos son los 4 grandes temas y creo que con eso tenemos para bastante suficiente durante los próximos 2 años. Plantear una alianza público-privada para resolver el problema de la educación sería algo extraordinario, pero es todo un... Tenemos un plan para eso. Habría que hacer un planteamiento. Es un plan que podría, ya hemos presentado a la ministra de Inclusión Social un concepto por lo menos, todavía no el plan concreto porque estamos trabajando en eso, pero es un plan que engarzaría a los empresarios con su capacidad de poder predecir la mano de obra futura y evidentemente aportando recursos económicos directamente. El complemento sería obras por impuestos, que podría utilizarse parcialmente, después de los aportes económicos de los empresarios, parcialmente las obras por impuestos en las regiones en donde hay un déficit de educación y en donde hay una necesidad inmensa de cuadros técnicos sobre todo. Y el tercero sería Beca 18, que es un excelente programa que permitiría fondear la diferencia entre lo que pueden pagar los pobladores de esa región y lo que costaría educar. Entonces están los 3 factores en la mesa que podrían hacer la creación de centros de formación técnica en las regiones como Tacna, como Arequipa, como Cusco en turismo, minería en Cajamarca, turismo en Piura y Tumbes, y eso sería un extraordinario vehículo generador de oferta y demanda calzada, ¿no? Estamos hablando de una buena relación entre el gobierno, el Estado y el empresariado. Pero hay un punto, sin embargo, en discordia. Recientemente el presidente Humala ha acusado a lo que llama la gran pesca, que es la pesca industrial en buena cuenta, de haber depredado la anchoveta e incluso de haberla puesto al borde de la extinción. Abuso en la pesca de juveniles, en fin, ha hecho un discurso consistente en ese tema. Y naturalmente es una acusación muy fuerte, muy grave, que no sabemos en qué podría terminar. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo no voy a opinar sobre el aspecto técnico porque no lo conozco y creo que no es necesario conocerlo para enfrentar el problema. Efectivamente hay un problema. Yo lo primero que quiero decir es un reconocimiento público a la industria pesquera peruana. Es una industria pujante, una industria valiente. El régimen de Velasco destruyó muchas industrias y dentro de una de las más destruidas porque simplemente la devastó fue la industria pesquera, porque la estatizó y la destruyó y porque eliminó el recurso, lo desapareció. Eso es lo que hizo el Estado con un gobierno como el del general Velasco. Ese es uno de los tantos logros o de las tantas medallas que tiene ese régimen. A partir de la extinción de ese régimen y del comienzo de la democracia, tímidamente se vino recuperando el sector pesquero a punta de pujanza y de inversión de los mismos pesqueros quienes habían sido expropiados, que volvieron a crear de cero industrias nuevas, no es que le devolvieron las propias. Y hoy día es una industria pujante, la segunda fuente de exportaciones de Perú, fuente generadora de trabajo de miles de personas, muchas provincias que se han levantado pujantemente y con una enorme actividad gracias a la pesca. Por lo tanto, la pesca y por supuesto inversiones inmensas a riesgo propio de muchos industriales peruanos, no extranjeros. Entonces, la pesca es una industria que tiene muchísimos méritos. Pero está cayendo la biomasa peligrosamente. Bueno, vamos a ver. El tema de la biomasa es un tema técnico que deben de sentarse el Ministerio y la industria como aliados para mantener y proteger el recurso y priorizar aquellas áreas en donde puede generarse pesca responsable sin riesgo y proteger aquellas otras en donde probablemente exista un riesgo de disminución del recurso. Pero es un tema técnico que no se debe ventilar en público. Yo creo que entrar a la discusión política corre el riesgo, como lo he dicho ya, de comenzar con adjetivos, juicios de valor, distorsiones que van a terminar en generar decisiones equivocadas por uno y otro lado. Creo que la mejor manera... Pero sí es bueno ponerlo en público porque ha habido mucha corrupción en ese sector, ¿no? En el ministerio, los jueces que han dado licencias para las embarcaciones
se ha multiplicado por 3 el número de embarcaciones cuando debía haberse quedado congelado desde el año 93. Es decir, es un sector que ha hecho mucha agua por ser redundante. Como en muchos sectores y sobre todo capaz en la pesquería hay malos elementos, hay personas que delinquen y que cumplen la ley. Para ellas personas, no es porque sean empresarios en la categoría, sino porque son personas equivocadas. El Estado y el gobierno tiene todo el derecho y toda la obligación de ponerlos en donde deben estar. Pero aquellas otras personas y empresas que son serias y que cumplen las normas y cumplen la ley no tienen por qué sufrir el costo de los pequeños grupos de delincuentes o personas o empresas que incumplen la ley. De acuerdo. La industria es una industria pujante y hay que mantenerla, hay que protegerla. Como digo, genera mucha cantidad de puestos de trabajo, genera impuestos en el Perú y genera desarrollo, crecimiento, divisas porque exporta. Hay que protegerla. Alfonso García Miró, felicitaciones nuevamente por esa designación y muchas gracias por su presencia en La Hora N. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que tiene avances interesantes en lo que es justicia preventiva, justicia intermedia, justicia juvenil.